se puso al frente y dijo, yo acompaño donde sea, como para que tengamos continuidad y nuevamente acá, a la distancia, Cristian, porque se han dado casos también en el estudio y sabemos de que nadie está exento de esto y por supuesto la cuestión de cuidado es fundamental, pero sabemos, así como ya lo llevaste adelante en la vez que nos tocó, Cristian, de que lo importante es al aire el programa porque mucha es la audiencia que siempre está presta a escuchar lo que dicen gente con mucho conocimiento y que muchas veces la audiencia a través de este medio puede llevar adelante escuchar un desarrollo de noticias fehacientes, genuinas y fundamentalmente novedosas para su información. Así que buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás vos? Hola Mario, ¿cómo andás? Buenas tardes. Sí, sabemos que estás convaleciente con todo lo que eso significa, te vemos la cara, el rostro cansado, pero sos una persona fuerte, tuvo un accidente y vemos también de que me comentaban por afuera de que estás en tratamientos médicos y eso tiene que ver con la necesidad de poder activar más de lo que vos estás acostumbrado, como que de pronto estás quieto y sos una persona muy activa y la motricidad, las piernas son parte de esa motricidad que te desplaza. Ya vas a estar mejor, Cristian. ¿Cómo estás hoy? Buenas tardes. No, bien, bien, en proceso de rehabilitación. Igual estamos acelerando el proceso, así que me han dicho que vengo por lo menos 2 semanas adelantado a casos normales, pero bueno, estoy haciendo ejercicios todo el día, así que hielo, ejercicio, hielo, ejercicio. No es muy divertido que digamos, pero bueno, por lo menos sabemos que al final del túnel va a estar la luz, ¿no? Como para estar recuperado y trabajar normalmente y no estar tan molesto, ¿no? Con esto, tan condicionado, ¿no? Bien, pero igual te das no digo en términos simple maña, sino que te brindas alternativas en función de seguir cumpliendo con tu trabajo, porque una persona muy responsable. Temas para hoy que teníamos, creo que eran muy sensibles, Cristian. Sí, el tema de hoy es de femicidios, ¿no? Una pandemia que también aqueja a la humanidad, ¿no? Porque ningún país está exento de lo que son los femicidios. Sucede en todos los países que las tasas de crecimiento de los femicidios han sido exponenciales. En algunos casos han logrado reducir ese crecimiento. Lamentablemente en nuestro país no. Tenemos una mujer muerta al mínimo una por día, es decir, y ahí lo que se trata de hablar es de las distintas experiencias de los distintos países y después hacer una mirada mucho más profunda de la que ya hicieron muchos expertos, especialistas y compañeros respecto a lo que es el femicidio en la Argentina, ¿no? Me parece que si la cuestión no se soluciona, lo que tenemos que hacer es tratar de tener otras miradas y otro abordaje para tratar de solucionar y de ir bajando la tasa de femicidios en nuestro país, ¿no, Mario? Sí, en eso igual hay un entramado de mucha complejidad, ¿no? Desde la sociedad. Ahora la consulta que te hago vos, porque vos trabajás en lo concreto, ¿no? Trabajás en los documentos que testigos sobre los casos y la evolución o la involución, en este caso concreto, si vos me decís hay mayor cantidad, es porque tenés una mirada del presente y del pasado comparativas con respecto a esto, de acuerdo a documentos, no tan solo el hecho de denuncia, sino también documentos judiciales que hablan a las claras de este flagelo. La consulta es la siguiente. El crecimiento es general, es en todo el país, hay focos dentro del país. ¿Cómo estamos en nuestro sector, en la provincia de Buenos Aires?
Buena pregunta. Sí, eso lo he estudiado. No, el crecimiento es en toda la República Argentina. Está claro que por eso es un problema pandémico dentro de nuestro país, porque no hay ninguna provincia que escape a la violencia de género y al femicidio. Es decir, está claro que en ninguna de las provincias hemos podido reducir la tasa de femicidio. Ahora bien, en la discusión de los femicidios siempre se habla de esa cultura machista, de esa conducta patriarcal, pero creo que nosotros ya tenemos que ser superadores de eso. ¿Por qué? Porque si no repetimos siempre lo mismo. Hay machismo, hay conducta patriarcal, entonces, o una cultura patriarcal, mejor dicho, pero la verdad que sí seguimos exponiendo siempre lo mismo y no logramos bajar la tasa de criminalidad, que en realidad es lo que queremos hacer nosotros, ¿no? Justamente que no maten a nuestras mujeres, que baje esa tasa de criminalidad y atender ese problema desde el corazón del problema, cuáles son las causales que fomentan el femicidio. Entonces, en primer lugar, yo cuando empecé a estudiar esto hace unos años, digo, qué raro, ¿no? Porque hablan de cultura machista o patriarcal, le digo, y la sociedad era más machista hace 40 años que ahora. La sociedad era más patriarcal hace 40, 50, 60 años que ahora. Es decir, las mujeres ni siquiera votaban, las mujeres casi no trabajaban, es decir, y hacían lo que quería el hombre, ¿no? Una especie de empleada doméstica en relación de dependencia con el pater familia, como decían los italianos en Roma, el pater familia o el jefe de familia. Entonces, pero hace 40 o 60 años no había femicidios. Entonces uno dice, ¿cómo? Si había una cultura patriarcal, había un machismo extremo mucho mayor que el de ahora, ¿no? Porque ahora miles y miles y millones de hombres en realidad, obviamente que queremos en la paridad, en la equiparación salarial con la mujer, en el ingreso en los establecimientos públicos o empresas privadas, también en torno a la igualdad, al principio de igualdad y demás. Entonces decimos, ¿qué cambió? Y eso era algo que a mí no me cerraba. Digo, si éramos más machistas antes y no ahora, ¿por qué hay más muertes ahora y no antes? Entonces era algo que no se entendía. Entonces empecé a leer para dar respuesta a eso, que no me daba una respuesta lógica. Y empecé a leer algún trabajo de España que hablaba, bueno, de España y de Israel, que son países que están avanzados con el tema de lo que es el femicidio. Y en realidad ahí encontré la respuesta. ¿Por qué hay más femicidios ahora? Porque la mujer es más libre. Porque la mujer ahora trabaja, porque la mujer ahora va a un gimnasio, porque la mujer ahora no se subyuga a un jefe de familia, sino que se equiparó en una pareja que sea igual y no esté en un plano de desigualdad. Una mujer que se da la libertad, por suerte, de salir con las amigas y todo. Y ahí sí aparece esa cultura machista, patriarcal, de cierto sector de los hombres, que podría haber vivido hace 60 años atrás, que no tolera esa libertad de las mujeres, no tolera de que la mujer trabaje. Yo he tenido casos donde le prohibía trabajar, le prohibía ir al gimnasio, le prohibía verse con las amigas, a la plaza tenía que ir con las amigas y el hombre tenía que estar a 30 metros. Entonces, creo que ahí hubo, es como que un quebrantamiento entre la mujer de hace 60 años atrás y la mujer de la actualidad, que se da todas las posibilidades y obviamente que la ley, la Constitución Nacional y ellas mismas se dan todas las libertades como para ingresar en un trabajo en igualdad de condiciones o de debatir o discutir con un hombre de igual a igual. Entonces, de ahí empezaron a aparecer los femicidios. Entonces, eso es por lo menos lo que dicen los israelíes, y yo creo que coincido con eso, ¿no? Entonces, lo que también coincido es que un gran sector por el trabajo de políticas de Estado, como en la Argentina y en otros países, de los hombres hemos visto esa cultura machista y somos nosotros hombres que también las combatimos, ¿no? No solo la combaten las mujeres, sino nosotros primero predicamos con el ejemplo y después combatimos ese machismo o esa falta de igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Que nos parece una insensatez total y absoluta. Ahora bien, sabiendo eso, nosotros atendemos a las causales o nos quedamos con el discurso de que hay una cultura patriarcal, que la mujer es más libre y demás. Ahora, ¿cuáles son las causales de por qué un hombre mata a una mujer? Y ahí
lo que nosotros encontramos en distintos trabajos es que hay una multicausalidad, que es lo que la justicia tendría que ver, es lo que los operadores tendrían que empezar a estudiar, los organismos como el Ministerio de las Mujeres que se creó y demás tendrían que ver la multicausalidad de por qué se producen las muertes de las mujeres. No es solo porque hay un machista, no es solo porque hay una conducta o cultura patriarcal, sino hay distintos estamentos. Y ahí nacen un montón de cuestiones, hasta las adicciones. Encontramos femicidios hechos por adictos, que están fuera de sí, que son machistas, pero que la adicción los hace dar un paso más adelante y darle muerte a su mujer. El alcoholismo es un gran conductor de femicidios, ¿no? De alguien que también tiene inserta esa cultura machista, pero con el alcohol logra situaciones de violencia que terminan con la muerte de la mujer. Después tenemos situaciones de celopatías. Hay muchas personas que tienen celos patológicos, ¿no? Que necesitan un tratamiento psiquiátrico y conviven con nosotros y, bueno, son estos hombres que no dejan salir a la mujer ni a un gimnasio, no le permiten tener amistades o no le permiten tener un trabajo por esa celopatía que tiene severa, ¿no? Obviamente, y que debería ser tratada por un psiquiatra o por lo menos por un psicólogo. Ahora bien, esas problemáticas y esas causales de femicidio, ¿son trabajadas por la justicia? No, no son trabajadas. Primero se quedaron en los fueros de familia, juzgados de familia especializados. Realmente en La Plata tuvimos muy mala experiencia. Yo recuerdo el juez creo que el juzgado de familia número 5, Rondina, y la verdad que sucedieron unos cuantos femicidios o desprotegían a las mujeres, y en realidad él tenía mesas de trabajo en el territorio y demás, pero cuando uno lo veía actuar como juez, y la verdad que el doctor Rondina dejaba mucho que desear respecto a la cobertura y a la protección de las mujeres, de las cuales muchas terminaron siendo golpeadas más ferozmente bajo la protección de él que sin la protección de él. Bueno, como falló ese sistema de juzgado especializado, porque en realidad era gente que no estaba especializada en todos estos temas y que no solo no leía los israelíes españoles, sino ni siquiera lee la ley de violencia de género y ni siquiera internaliza bien los problemas de la mujer, ahora se abrió a todos los juzgados de familia y todos pueden atender casos, por ejemplo, de violencia de género, que después pueden terminar en un femicidio. Y ese es el primer punto que el Estado tiene que entender, que el Poder Judicial tiene que entender. Que una lesión leve, una lesión grave, el día de mañana termina en un homicidio doloso. Entonces, que una amenaza agravada por el uso de arma de fuego puede terminar después con un femicidio pegándole un disparo a una mujer. Entonces, si nosotros atendemos todas esos hechos de violencia de género primigeniamente, en una de esas evitemos que a futuro, en 1, 2 o 3 años, tengamos una de nuestras mujeres muertas. Esa es la primera consideración que tengo que hacer. Bien, hay la segunda. Perdón, ahí hago un paréntesis. Se tiene en cuenta también la cuestión de base, ¿no? Que tiene que la crianza de los nenes, de los niños. ¿Por qué digo esto? Porque de hecho que es el trabajar sobre la problemática vigente y cómo ir sembrando en el tiempo una evolución ordenada, ¿no? Desde el seno familiar, desde el sistema educativo, de formación educativa, y todo el contexto que el Estado debe prever, porque estamos trabajando sobre el hecho consumado, que bueno sería también de que haya una misma premisa de la política de gestión, digo, de la política de gestión concreta, donde, si bien, como vos decís, los estados, los poderes judicial, ejecutivo, y también tiene el que tiene que ver con los proyectos que se llevan adelante de las segundas cámaras, que serían legislativas. Sí, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos de que eso se evolucione, no tan solo con el castigo o llegar al detonante definitivo sobre el hecho consumado,
sino hay que ir formando generaciones con una cuestión, porque requiere un cambio lamentable lo que te voy a decir, pero es cultural, ¿no te parece? Sí, yo creo que se puede hacer un buen trabajo de las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque si en el seno familiar ya hay un machismo imperante por el padre de las criaturas, realmente va a haber como una especie de educación del padre de una cultura machista, va a haber una transferencia de ese machismo hacia los menores. Entonces la institución educativa ahí puede hacer mucho para demostrar en realidad la igualdad y la equiparación de derechos y de libertades. Yo hablo mucho de libertad, porque la mujer es libre de hacer lo que quiera, de elegir lo que quiera, de pensar lo que quiera. Entonces, estamos hablando más que un derecho, estamos hablando de la libertad en sí misma. Ahora, culturalmente nosotros lo vemos hasta que yo lo vi en un trabajo que hicieron mujeres acá en Argentina, y tienen razón, hasta en los regalos uno tiene una cultura machista. ¿Por qué? Porque la escoba, la plancha, la cocina son los regalos para las niñas, ¿no? Entonces, para el hombre son los autos y las ametralladoras y demás, ¿no? Como el hombre puede salir a pasear con un auto de grande y a la mujer le queda la plancha, la tabla de planchar, la cocina y demás, como si el hombre no tendría también el deber o la obligación de cocinarle a sus hijos o de plancharle la ropa del colegio o lo que sea a los nenes o plancharle su propia ropa. Entonces ya desde pequeños nosotros los criamos como que la mujer en la casa tiene una obligación a hacer tal o cual cosa y que el hombre es algo complementario. Yo te ayudo a complementar tal cosa, te doy una mano, te estoy ayudando, no. Las obligaciones son conjuntas, al 50% de cada uno, y en realidad tiene que haber un reparto de tareas donde si uno cocina, el otro planchará. Pero no puede ser que el hombre se niegue a planchar, a cocinar, a baldear, y que la mujer tenga que hacer eso, más una mujer que hoy en día tiene que trabajar. Porque antes había otra cultura, otra sociedad. La mujer se quedaba en la casa, tenía tiempo y bueno, entonces tenía esas tareas. Pero ahora tenemos una mujer empoderada, por suerte, que es lo que queremos todos, una mujer independiente, por suerte, autónoma, de libre pensamiento, que elige qué quiere ser, ingeniera, administrativa, abogada. Y esa mujer quizás está trabajando todo el día y llega tan cansada a su trabajo como el hombre. Entonces ahí hay un cambio de paradigma. Llegan la pareja, los dos llegan cansados, nadie se queda en la casa descansando y mirando televisión para tener una obligación doméstica. Entonces es ahí donde tiene que haber sí o sí un reparto equitativo de las tareas de dos personas que llegan a la misma hora, a las 6 o a las 7 de la noche, porque está claro que ahora no hay calidad de vida y cada vez uno trabaja más para poder sustentarse. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que enseñarlo culturalmente a nuestros niños y a nuestros hijos, por lo menos yo se los enseño, ¿no? Los dos trabajamos a la par con mi señora y los dos tratamos de llegar a fin de mes y los dos tenemos que hacernos cargo de la casa y de los chicos. Y eso creo que culturalmente necesita un poco de la institución educativa que se le hable a los menores, ¿no? Tanto a los chicos, a los varones como a las mujeres, ¿no? Porque a veces es como que a las mujeres o a las niñas se le hace esa transferencia como que se tiene que hacer cargo el día de mañana de todas las tareas domésticas. Y eso es un error y me parece hasta una aberración, ¿no? Y volviendo a la cuestión del tema que estábamos tratando hoy, Cristian, acá en la región no está exenta de eso, porque también está la otra cuestión, ¿no? Para elaborar una sentencia por un crimen o una cuestión, un juicio de esta naturaleza, también cuesta mucho que la justicia sea expeditiva, tiene que ver con el perfil, tiene que ver con la característica, tiene que ver con el posicionamiento que tomen algún determinado o alguna determinada ámbito de la justicia. Sí, yo ahí tengo una posición tomada que es determinante y que yo veo un error, pero en todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, porque he tenido casos de violencia de género, femicidio en distintos departamentos. Y es que cuando en la primera fase donde hay agresiones, donde uno va anticipando de un tipo que realmente no solo es machista, sino que es violento
y que va a ir hacia a la víctima, que en este caso es su mujer, y que esa mujer puede el día de mañana ir corriendo riesgo su vida, porque va creciendo el estado de violencia y demás. Ahí el Estado es donde tiene que intervenir. ¿Y cómo puede intervenir? Con una medida cautelar o con una medida de seguridad, donde, por ejemplo, si hay una celopatía, una adicción al alcoholismo o a los estupefacientes, por ejemplo, ya tiene que establecerle un tratamiento psiquiátrico o psicológico o de recuperación obligatorio. Yo ya los he visto, lo que pasa es que el Estado ha tardado 20 años en sacar una resolución donde digan, en realidad resuelvan lo que yo estoy diciendo, que es, si uno ve a una persona enferma hay que curar, no hay que encerrar, porque esa persona, por unas lesiones leves, puede estar presa un mes, 2 meses, 6 meses. Esa persona, por unas amenazas agravadas, puede estar presa un año y medio quizás, porque tiene un peligro procesal y demás. Pero esa persona después sale, y cuando sale la termina matando. Entonces a esa persona, cuando el Estado la identifica o la detiene, lo que tiene que hacer es tratarla. Entonces tardamos casi 20 años en sacar resoluciones, que ahora yo algunas estoy viendo, en donde el Estado le establece una medida de seguridad diciéndole, usted, señor, tiene que ir a un psiquiatra. Y si no va al psiquiatra, va a ir preso, porque en realidad le voy a hacer la pena de cumplimiento de efectivo. ¿Por qué? Porque usted hace correr riesgo, en este caso, a la víctima o a tercero. Entonces, bien. Eso sí se está logrando, por suerte. Quizás no con la premura que esto requiere. Y por otro lado, Cris, se nos está yendo el tiempo al aire y la verdad que esto da para seguir un rato grande más y dejemos esto como para por ahí retomar un poquito, darle un cierre en la semana que viene, Dios mediante. Y bueno, y poder charlar también sobre otros temas que siempre tenés títulos importantes que la comunidad de oyente le interesa saber. Así que te mando un abrazo a la distancia, Cris, componete, que pronto puedas, no digo jugar al fútbol, pero pueda correr una maratón. Abrazo gigante y estamos en contacto. Un placer como siempre, un abrazo y saludos a toda la audiencia.